Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Planes. Buenos días, buenas noches, buenas tardes, depende de qué hora nos estén escuchando. El día de hoy me encuentro con Antonio García. ¿Cómo estás? Bien, bien, buenas tardes. Aquí estamos saludando al buen de Daniel. Aquí me invitó un ratito aquí a platicar un rato con ustedes. Pueden preguntar y decir lo que quieran. Entonces, espero poder resolverle las dudas. Así es. Eh, Podemos empezar platicándonos, que nos platiques más o menos qué es lo que haces. Hijo de la... O sea, que está medio dificilón porque son muchísimas cosas. Pero bueno, aquí entre lo que sabemos manejar y Dios nos da licencia de hacer, es desde medicina, homeopatía, terapias en cuestión de salud, pero también nos da permiso de hacer otro tipo de terapias en cuestiones de, de encontrar respuestas en el más allá, por decir. Ujú. Y entonces, pues manejamos en realidad por muchos lados muchas cosas, pero la verdad, la mayoría de las cosas es en cuestiones de salud. Manejamos lo que es la homeopatía. Estudié en una universidad a nivel licenciatura, lo que es la homeopatía. He desarrollado varias fórmulas para ayudar a las personas a recobrar su salud y entre esas, pues bueno, ahorita estamos promocionando dos que son las que se están utilizando más ahorita por lo de la pandemia y bueno, se trata de fórmulas para el sistema inmunológico y otra fórmula que es para combatir al COVID. Entonces, esas dos fórmulas también las estamos manejando. También traemos unas para el dengue, insomnio, migraña, diabetes, así. Hay muchas, ahora sí que una gran variedad de lo que estamos haciendo. También trabajé y trabajo, se puede decir, en cuestiones de salud y de la alimentación en granjas, en gallinas, en pollos de engorda. Hice mi investigación también en cuestiones de ver cómo podemos desarrollar una mejor vida en los animales en cuestiones de su salud y de esa manera poder producir o tener un mejor producto en los alimentos, tanto en animales como en vegetales. Hemos desarrollado varias investigaciones, desarrollamos también procesos de medicación en granjas avícolas y también en granjas le llaman pollos de engorde o de engorda, que son los que se usan más que nada para la alimentación en todas las personas cuando van y compran su kilo de pollo. Pues bueno, acá traemos un sistema muy diferente a lo que normalmente todas las granjas hacen y desarrollamos también ahí unos protocolos y unos esquemas de medicación en cuestión de homeopatía. Y básicamente lo que hacemos es eso, medicar nosotros con homeopatía a las gallinas y a los pollos para que ellos puedan librarse de enfermedades sin usar antibióticos, sin usar hormonas. Y bueno, lo que sí, ellos normalmente llevan su primer vacuna cuando están Ok. bebés, por decir, en Es, casa se le llama los pollos. sí. Uh-huh. Vamos por partes para ir más o menos desglosando todo lo que nos acabas de decir y entender completamente de qué es de lo que nos hablas. Primero, vamos a empezar por la homeopatía. ¿Qué es lo que tú definirías que es la homeopatía? O sea, de qué hablamos cuando hablamos de homeopatía? ¿Y cuál es la diferencia que hay con lo que conocemos comúnmente? Ok. Mira, la homeopatía, básicamente, bueno, si me pongo a decirlo como lo dice científicamente acá el que inició todo esto, que es Hahnemann, estaría un poquito confuso. Pero de una manera más fácil y sencilla de entender, haz de cuenta que son sustancias entre vegetales, animales, se manejan también venenos, minerales, eh, plantas, frutos, inclusive pues se maneja toda la tabla periódica, todo lo que hay en el medio ambiente también se maneja. El proceso de producir
medicina homeopática, es ahí donde hay muchísima diferencia a lo que se produce o se hace con la medicina alópata. Aquí en la medicina homeopata, bueno, vámonos como dices por partes. La homeopatía en realidad su desarrollo o su base, se puede decir, en lo que se sustenta, a diferencia de la alopatía, es que, por ejemplo, en una persona, la homeopatía en una persona sana, si le das un medicamento, lo vas a hacer que se sienta como si estuviera enfermo, pero se le llama una enfermedad mórbida, o sea que no es real, sino es producida nada más mientras tú tengas el medicamento o por decir estés intoxicado con el medicamento. Cuando tú estás sano y se te da el medicamento y no lo necesitas, lo que vas a hacer es producir unos síntomas como si estuvieras enfermo. Uh-huh. Pero da la casualidad de que el iniciador de todo esto, que se llama Hahnemann, cuando empezó a ver cómo resultaban los medicamentos, se dio cuenta que si ese mismo medicamento se lo dabas a una persona enferma, que cubría los síntomas del medicamento, la persona enferma se curaba. Mientras que la persona sana pues no se le puede llamar enfermar porque no se enferma, simplemente nada más siente los síntomas de una enfermedad que no es real, sino producida por el medicamento. Ok. No sé si quedó. Sí, o sea, esa es la diferencia en cuestión de lo que nos hace sentir a nosotros, ¿no? En el cuerpo humano. En el proceso, o sea, en el proceso entre una medicina homeópata y la, ¿cómo dices que se llama? Aleópata. ¿Cuál es el proceso en donde se distinguen esas dos? Ok, el proceso, en realidad, es de cuenta que la alopatía lo que hace es juntar minerales, juntar sustancias, también hace ya medicamentos con herbolaria, por decir. Pero ellos, su base principal es que, por decir, una pastilla de 20 miligramos, por decir, ellos agarran y ponen los 20 miligramos de la sustancia y esa sustancia es la que te hacen que tú te la tomes para que genere en ti una reacción. Tanto puede ser benéfica como puede ser que no te sirva, ¿verdad? Uh-huh. Porque también te intoxica. Entonces, básicamente ellos agarran las sustancias que ya investigaron científicamente que tienen una reacción en el cuerpo, por decir, agarran una sustancia para, por decir, los tanques para la hipertensión, agarran y dicen, bueno, vamos a darle 20, 40 miligramos de esta sustancia al cuerpo, porque con esta sustancia hemos investigado y nos damos cuenta que les baja la presión. Ya lo hacen fórmula, lo meten entre una sustancia del vehículo, por decir, y bueno, te hacen que te la tomes y con eso hacen que tu cuerpo baje la presión. Pero el problema con esas sustancias es que no nada más bajan la presión, sino que en todo medicamento alópata, si te fijas, vienen unas contraindicaciones y unas reacciones secundarias. Sí. O sea, no nada más te van a producir, ayudarte a que te baje la presión, sino que te van a ocasionar otros problemas también. Y eso, pues bueno, viene indicado y viene dicho entre las cajitas y entre toda la farmacopea, se puede decir, de medicamento. Sí. Aquí lo que hacemos nosotros, a diferencia de ellos, haz de cuenta que podemos usar a lo mejor la misma sustancia mineral para el mismo problema, pero el problema o la diferencia que nosotros es que entre menos sustancia le metemos, más fuerte se hace el medicamento. Los alópatas dicen que esto es una mentira, que no puede ser cierto porque haz de cuenta que ellos han analizado parte, no todos, pero sí parte de los medicamentos en homeopatía, y cuando los revisan dicen, no, pues aquí no hay nada más que agua y alcohol o puro alcohol, pero no hay nada de sustancia. Uh-huh. Dice, entonces, ¿cómo es que agüita con alcohol o el puro alcohol te va a aliviar una cosa que no le estás dando nada, ¿verdad? Según ellos. Pero en la homeopatía se maneja, esa es la gran diferencia. Que es, haz de cuenta que para que se entienda un poquito más cómo es el proceso, sí es un proceso larguito en la manera de cómo se hace un medicamento y cómo se hacen las diluciones para llegar a una potencia, pero más o menos para que se entienda un poquito así más fácil, haz de cuenta que es como cuando tú vas y compras un perfume y agarran y te dicen, bueno, te estamos dando, por decir, la concentración del perfume
o quieres el espíritu, así hasta le llaman espíritu del perfume. Y ya nada más le ponen a ese espíritu del perfume ¿cómo le llaman ellos? Una sustancia que lo hace que se amacice, por decir, el perfume a la sustancia y no se evapore tan rápido. Ok. Entonces, pero ellos inclusive le llaman esencias espirituales, por decir, cuando nada más se queda el puro aroma en la sustancia, pero ya no tiene sustancia. Acá en la homeopatía, haz de cuenta que usamos la sustancia o el mineral o la planta, se le hace un proceso que se le llama maceración. De esa maceración lo que hacemos es ponerlo en alcohol. El alcohol se encarga de ese, vamos a hablar por ejemplo de una planta, ¿no? Se tritura la planta, se hace pedacitos, se mete en agua con alcohol, digo en puro alcohol, en un frasco color ámbar para que no le pegue el sol. En un lugar fresco, el alcohol lo que se encarga es sacarle a esa planta toda la sustancia. Nosotros le llamamos esencia, no nada más la sustancia, sino toda la esencia de lo que es la planta. Tanto lo que es, va a sonar medio sangrón o a lo mejor increíble, pero las plantas también tienen una personalidad. Sí. Y hay libros en los cuales se estudia la personalidad de las plantas. Suena así medio sacado de onda, pero ahí te va un poquito. Pues digo que es bien amplio todo esto. Haz de cuenta, tú conoces, por decir una planta que conozcas. El girasol, ¿no? Ok. Si te fijas, el girasol tiene muchas propiedades. Entre esas propiedades, una de las que tiene, por eso se le pone girasol, es que cuando le pega el rayo del sol por la espalda, por decir, lo que hace es que el girasol se empieza a él solito a cambiar, a voltear, hasta que le pega el sol de frente. Ya no le pega la espalda, por eso se le llama girasol, porque gira de una manera en que pueda recibir los rayos del sol. Entonces dices tú, y él como sabe que gira y que al girar va a recibir los rayos del sol directamente, que es lo que a él le gusta y que es lo que él siente sabroso para su desarrollo en su cuerpo, por decir, del girasol, es lo que él necesita. Sí. Y sin embargo, él entre lo que él tiene como esencia, haz de cuenta que es lo que él pide, sol, y si lo pones en la sombra se marchita. Si lo pones en el sol, se pone bien bonito. Y si le das agua, más. Pero también si te pasas de agua, también lo ahogas y se muere. Sí. Entonces, si te fijas, esa plantita tiene un sistema diferente, aunque es planta, tiene un sistema diferente al de la árnica, al de la belladona, al de, por decir, la guanábana, la guayaba. Cada plantita tiene una manera de comportarse diferente. A unos les gusta el sol, a unos les gusta la sombra, a unos toman mucha agua, a otros toman poca agua, a unos les gusta el aire, otros con el aire se doblan y se rompen, otros son resistentes al aire. Todo eso es parte de su forma de vivir, pero también hay una personalidad en cada plantita. Okay. Es medio chistoso, pero haz de cuenta que cuando uno se mete a estudiar, empiezas a descifrar y te empiezas a dar cuenta que cada planta tiene un comportamiento. Sí. Y hay experimentos en el cual yo creo que sí, ese sí lo han oído, hay gente que ponen en un mismo vivero y dividen 3 plantas, y en un vivero ponen las mismas plantas y dicen a estas plantas les vamos a hablar bonito, les vamos a tratar bien, les vamos a dar lo que le gusta, a esta la vamos a maltratar, le vamos a decir groserías, le vamos a quitar agua y así, ¿no? Y a la otra la tienen así como ignorándola nada más. Pues da la casualidad que cada plantita, aunque son de la misma especie, se comportan de diferente manera según como las trates. Sí. Y así somos también nosotros. Según como te traten, según como te mantengan, según como te alimentes, pues también nos desarrollamos de esa manera. Entonces te das cuenta que realmente sí tienen una personalidad y una manera de comportarse. Okay. Y eso mismo con el alcohol, con la maceración, con todo eso, haz de cuenta que el alcohol lo saca, lo exprime, lo asimila y lo deja guardado en el alcohol. Cuando sacas la maceración, tiras lo que ya quedó de la planta, la haces unas colaciones, o sea, la cuelas y empiezas a hacer diluciones. Ya después de que haces todo ese procedimiento se le llama tintura madre. Esa tintura madre, de ahí sacas las diluciones según a la potencia que tú quieras ponerla, es la dilución que le vas a hacer.
puedes diluirla, por decir, en partes de a mitad de agua con alcohol y mitad de tintura, como puedes hacer diluciones tan así a la millonésima, Ujú. que en realidad no queda nada de sustancia, pero lo chistoso es que en el alcohol queda la esencia de la planta. Ok, No quedará la sustancia, pero queda la esencia y queda la energía de la planta. ok, En cuestión de medicamento homeopático, lo que nosotros manejamos es a veces sustancia y el otro, según el padecimiento, usamos la pura energía y la pura personalidad de la plantita que dejó impregnada en ese alcohol. ok, Si lo analizan en un microscopio, lo que te decía, lo van a revisar cualquier persona lo puede revisar en un microscopio y va a decir, no, pues no encontré nada más que agua y alcohol. sí. Y entonces dicen, entonces, ¿cómo es que funciona? Ajá. ¿No? Mucha gente cree que todavía eso no es cierto y que no funciona. Pero bueno, está demostrado y yo lo he demostrado un montón de veces. Y más, por ejemplo, ahí con las gallinas y los pollos, porque muchas veces la ciencia dice que es un placebo y que es porque tú le lavas el coco a la gente Sí, y haces creer que al darle un medicamento se van a aliviar. Entonces ellos creen que es porque la creencia que tú les pusiste y les dijiste que se iban a aliviar, que con eso tú los curaste. sí, Pero realmente les digo, ok, si esa fuera cierto y fuera la base de lo que ustedes están diciendo, ¿cómo es posible que yo se lo doy a una gallina, a un pollo, a un perro, un guajolote, a lo que tú quieras? sí. Y ni siquiera le digo, oye, te voy a poner medicina, simplemente en su tinaco del agua le suelto la medicina, se la revuelvo y él se la toma sin darse cuenta y se alivia. Entonces, ¿dónde quedó el placebo? ¿Dónde quedó el inconsciente y el estarle yo diciendo y lavándole el coco a la persona o al animalito de que, Sí. oye, animalito, te vas a tomar esta medicina y si te la tomas bien y crece en mí, vas a ver que te vas a Sí, aliviar. No, pues no te alivias, ¿verdad? Pues no es cierto. Ahí está bien sí. demostradísimo Entonces, que crean o no crean, se lo toman y se alivian. ok, entonces lo que haces es como, o sea, yo lo puedo entender como el lenguaje en el que yo me han enseñado y como que sí, yo siempre lo he visto, es que, o sea, la planta tiene cierta sustancia de la que tú le extraes y como que Sí, químicamente se podría explicar que tiene la sustancia de la planta. Sin embargo, sí. como tú me lo estás explicando, a la planta no solo le sale esa sustancia que puedes ver con un microscopio, ¿no? O con pruebas de laboratorio, sino que también tiene lo demás de la planta, o sea, los beneficios de su misma comportamiento, ¿no? O sea, Así ok. es. Sí, Y de ahí es donde se sustenta la homeopatía y es por eso que funciona. así es. Mira, simplemente para que se entienda todo un poquito más rapidito y fácil, simplemente pues todos conocemos la cebolla. Sí, Si tú agarras una cebolla y la partes y la estás haciendo gajitos para comértela, lo que te produce que que es llores. que llores, se te irritan los ojos, empiezas a moquear y te sale moco de la nariz, lágrimas en los ojos y los ojos irritados. ¿Ah? Sí, Esa es parte de la personalidad de la planta y es parte de lo que ella sabe hacer y lo que ella tiene como fundamento o en esencia es lo que ella provoca y tiene. Si esa misma sustancia se la damos a una persona que está sana, por decir que no trae moqueo, que no trae ojos irritados, que no le lloran los ojos, si no está estornudando y cosas por el estilo, si esto que tú que estás sano lo picoteas y lo estás oliendo o te lo untas y te va a hacer sentir como si tuvieras pues, una rinitis, una enfermedad de moqueo, sí. así, ¿no? ¿Ok? Pero si esa sustancia se le das a una persona que está enferma, que realmente tiene rinitis, tiene irritados los ojos, está enfermo realmente, si esa sustancia se la das, lo alivias. Órale. Y dices, wow, ¿cómo funciona esto? Sí, ¿Cómo es? Pero es real, es cierto, y eso es algo que está visto, ¿no? O sea, todos lo hemos, de una o de otra manera lo hemos padecido, se puede decir. sí. Y de una de otra manera te has dado cuenta que, pues sí, la planta, aunque no te la comas, aunque no te la tomes, simplemente nada más con que huela su esencia, Sí, ¡pum! Te te causa, da un sí, te causa un fregadazo. efecto.
Ok. Ajá. Entonces, También. Uh-huh. parte de la homeopatía, así como me lo estás explicando, no solo tiene que ver con lo que tú estás ingiriendo, sino también con, o sea, con la medicina en sí, sino con tu estado personal de tú como humano, ¿no? Con tu estado inmunológico, tu sistema. Así es. Sí, porque si tú volvemos otra vez al de la cebolla, puedes estar tú con la cebolla picándola y a tu lado puede estar tu hermana también. Y sin embargo, a lo mejor a ella no la hace llorar y a ti sí te hace que estés moqué y moqué. Ujú. Y ella nada más siente alguna molestita por ahí, pero no es para ponerse a llorar y estar moqueando. Y puede estar ahí al lado de ti. Y sin embargo, están respirando la misma sustancia o la misma esencia de la cebolla. Y sin embargo, a ella no le produce igual de fuerte el síntoma que a ti. Sí, También la homeopatía. Hay personas que son muy sensibles a un medicamento y otras personas que no son tan sensibles. Y les puedes dar el mismo medicamento y a unas personas les va a dar una reacción muy fuerte y a otros les va a hacer una reacción más ligerita. ok. Y es parte de lo que del sistema inmunológico. Ahí también depende qué tanto necesites el medicamento para la reacción que tú vas a obtener de ese medicamento. Y por eso se divide la homeopatía, al estarla haciendo, se le llama potencias. ¿Por qué? Porque haz de cuenta que hay potencias bajas, medias y altas. Y por ejemplo, así muy rapidito, Sí, haz de cuenta que las potencias bajas trabajan a nivel de los órganos. Cuando un órgano está dañado, las potencias medias trabajan a nivel de esos órganos, pero en la función. No que esté tan dañado el órgano, sino la función que hace el órgano es la que está manifestándose sí. mal. Y las cuestiones en potencias altas se dan cuando, aparte del daño funcional, está un daño en cuestión ya de tu personalidad, que ya hay un miedo, una angustia, por decir, Sí, ¿no? En un medicamento. Pero puede haber frustraciones, enojos, puede haber problemas emocionales mucho más fuertes, como demencias, como la gente que, pues igual, por ejemplo, es un síndrome de la gente que le gusta salirse a la calle y se encuera y enseñar los genitales y todo ese relajo. sí. Haz de cuenta que hay un medicamento que, pum, le das el medicamento y se le quita eso. Vale. Y dices, ¿cómo es posible, no? Pero es que ya entra a otros niveles de su personalidad y a otros niveles más altos en cuestión emocional. Ok. ¿Por qué? Porque ya son potencias más altas. Por eso se manejan diferentes potencias. Sí, Y mira, el medicamento que se le da a esas personas que tienen esos problemas ya psicológicos, haz de cuenta que se les da en potencias bajas a otros pacientes que, por ejemplo, tienen problemas en cuestiones pulmonares, que tienen muchas flemas pegadas, mocos amarillos, y ese mismo medicamento en potencias bajas les ayuda al problema pulmonar sí. y en potencias altas les ayuda a los problemas psicológicos a otras personas. Es algo bien interesante y bien padre en cómo funciona la homeopatía y en cómo funciona un mismo medicamento, depende para qué lo Sí. ocupes. Por ejemplo, tú lo ocupas, me estabas comentando que en granjas para pollos, para... ¿Sí? cómo es eso? ¿Cómo es que llegaste a esa conclusión o qué fue lo que te hizo decir lo voy a utilizar en los pollos? Eh, Aquí empezó todo el relajo en que había una granja de pollos de engorda, que te digo, el pollo de engorda es el que usamos o se usa normalmente en la cocina para que lo cocinen y se lo coman. Sí. Ese lleva un proceso de engorda de 8 semanas, Ujú. de que sale el huevito a que ya se lo llevaron al matadero, 8 semanas. En esas 8 semanas lleva un proceso de engorda desde 40 gramos por decir a 3,5 kilos es lo que puede engordar un pollo en 8 semanas. Estamos hablando Dos de meses. casi dos Ajá. meses. Ajá. Y para subir un pollito que pesa 40 gramos, a subirlo a 3,5 kilos en tan poquito tiempo, pues es un proceso bien grueso de estar come, Sí. y de metabolismo y de una manera de hacerlos que eso que están comiendo lo produzcan en Sí. carne. Bueno, las granjas, la primera granja que me contactó por ese lado,
pues ellos tenían un problema que le llaman ascitis, Sí. que por el mismo problema de que están come todo el tiempo los pollos para engordar, haz de cuenta que dañan su hígado. El hígado se daña, lo truenan, por decir, y entonces empieza, en lugar de funcionar como debería de funcionar, empieza a hacer que el pollo se engorde, pero de agua. Oh. Se empieza a hinchar, y lo hace que truene de agua y se muere. Ujú. Entonces esa granja traía ese problema y decían, bueno, ¿de qué manera podemos ayudar al pollo a que no se le friegue el hígado, a que no se muera de ascitis? Y porque todo eso son pérdidas, ¿no? Sí. Llevas un mes, por ejemplo, dándole de comer y de repente en esa semana se engorda de más, se le rompe, se le friega el hígado y ¡pum! Se muere el pollo. Entonces ya perdiste un mes de comida de ese pollo más lo que te costó el Sí. pollo. Ajá. Entonces eran muchas pérdidas de dinero para esa granja. Estarles dando de comer y a la mera hora que se le morían los pollos. Tenían una mortalidad muy alta. Entonces decían, bueno, ¿de qué manera me puedes ayudar en este aspecto, no? Y dije, ok, vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a trabajar. Y bueno, pues la verdad es que son 14 años de estar viendo granjas, investigando, metiendo producto, viendo cómo funciona, de qué manera responden. Y entre ese tiempo de estudio y de práctica, pues vas haciendo formulaciones con los medicamentos que uno ya conoce que sirven Sí. para eso, ¿verdad? Y bueno, de ahí vas sacando la dosificación, la dilución, cuánto tienes que darle de medicamentos, por cuánto tiempo, en qué fórmula. Ujú. Entonces vas dándote cuenta los ciclos de enfermedades que llevan los pollos. Bueno, el asunto es que, pues en base de experimentación y desarrollo de fórmulas, Sí. empecé yo a hacerlo, a dárselos y empezar a observar cómo funcionaban en las granjas, de tal manera que llegamos a controlar las mortalidades, a mejorar el rendimiento de las granjas en cuestiones de dinero, porque daban más kilos de carne con menos comida Ok. y un pollo mucho más sano. Ujú. Inclusive esas granjas que estuve tratando, cuando el pollo se iba a ir ya al rastro para sacrificarse y poderlo pasar a los Sí. comercializadores, cuando sabían que de esa granja se iba a salir el pollo, se peleaban porque les dieran de ese pollo, Ok. no de otra granja, les surtieran de esa Sí. granja, porque el pollo venía más sabroso. Decían ellos, yo no como carne, pero ellos decían que el pollo venía más sabroso con otro sabor diferente Ok. al pollo. Les daban, les daban antibióticos, hormonas y Sí. vacunas. Acá se apoyó nada más la primera vacuna y ya de ahí para adelante era pura homeopatía. Sí. Entonces, hasta eso se diferencia el pollo en el sabor. Oh, yeah. O sea, sí hay un cambio en Ajá. total, de lo que produce el pollo, así como en su sistema y como lo que es, ¿no? Hace poco estaba viendo un documental que se llamaba Eres lo que comes, en donde explicaba, Ah, cómo a nosotros, personalmente los humanos, todo lo que ingerimos, tiene una repercusión inmediata tanto en nuestro sistema, en nuestro cuerpo, como en el cerebro, en lo que sí, piensas, en tus pensamientos. Y que a lo mejor, cuando así tú es. comías algo, por ejemplo, algo con mucho azúcar o muchas grasas, sí entendías por qué Ujú, tenía una repercusión en tu cuerpo, porque pues las personas engordan, ¿no? Te ves más llenito, el ujú. sistema responde distinto, te sientes más cansado, no sé, ese tipo de efectos sí son muy, te los puedes ver. Sin embargo, cuando te dicen Ajá. que afecta en tus pensamientos y en la manera en que funciona tu cerebro, ahí es donde es un poquito más difícil de entender porque, pues, ¿cómo es posible, no? Así como dices, ¿cómo es que como algo que me estés haciendo, o sea, algo que ingerí Ujú. me esté afectando también en la forma en la que pienso y en la que, tomo decisiones? Sí, fíjate que tanto en la medicina homeópata como la alópata, haz de cuenta que volvemos, si hay un medicamento, por decir, en la alopatía, que te dan un medicamento y bueno, tú dices, bueno, me está aliviando, por decir, la gastritis, por decir, y estoy hablando de aliviando, no Sí, curando, ¿eh? Que es diferente a aliviar, es aminorar lo que tú sientes y curar es sí, quitarlo. Cuando ellos dicen que te alivia una gastritis, por decir el omeprazol, te va a aliviar una gastritis, te están diciendo que te va a quitar síntomas de la gastritis y que te vas a sentir sí, mejor, pero no te están diciendo que te va a aliviar, o sea, que te lo te lo va va a a curar. quitar, no te están diciendo que te va a curar, Ajá. ajá.
ahí no te lo va a aliviar, pero no te dicen te voy a Sí. curar. Entonces, te das cuenta que por un lado el medicamento, por ejemplo, te empieza a sentir que te está cayendo bien en cuestiones de que te sientes menos mal de tu estómago, menos gases, menos Sí. ardores. Y bueno, te digas cuando tú te sientes de esa manera, que dices, bueno, ya me siento más a gusto de mi estómago, puedo obrar mejor, no me está dando lata, pues igual tu cabeza empieza a decir, ay, pues qué chido me estoy sintiendo, me siento más contento, puedo desarrollarme mejor, Ujú. voy a trabajar más a Sí. gusto, puedo hacer trabajo sin que me dé lata, Sí. ¿no? Entonces ya te afectó también acá en la cabeza, Ujú. porque te sentiste mejor de acá, ya no te está distrayendo en tus pensamientos y aparte te trae un bienestar en cuestión emocional. Sí, emocional. Es homeopatía, digo en la alopatía. En la homeopatía, como te explicaba también, haz de cuenta que según a dónde te dirijas, si te diriges nada más a tratar el síntoma que es el físico, pues vas a curar el síntoma físico, no nada más lo vas a aliviar, sino ahí sí lo Ujú. curas de una manera en que ya no va a haber una repercusión, te vas a sentir bien y se va realmente a quitar ese Sí. padecimiento. A menos de que tú sigas en el mismo estilo de vida y sigas haciendo lo mismo para perjudicarte de Ok. nuevo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir que, que tiene mucho que ver con el tipo así como le dices, de estilo de vida, ¿no? De alimentación, de qué es lo que te metes a tu cuerpo para estar bien. O Ajá. sea, lo que yo entiendo es, y lo puedo ejemplificar, es como de, tú te la pasas comiendo hamburguesas todos los días y te da un mal del Ajá. estómago, ¿no? Te da gastritis. Te Sí. sientes mal, te tomas un Ujú. omeprazol y como dices, ya se te quitaron los ardores, te sientes un poquito mejor, ya dices, ah, bueno, ya estoy bien. Otra hamburguesa, ¿no? Voy a echar otra hamburguesa. Y te vas a sentir mal, Sí. te vas a tomar otro, te vas a tomar esto. Entonces, realmente lo que te está perjudicando aquí, o sea, aquí podría ser que las dos cosas, pero principalmente es el hábito y la mala costumbre de estar ingiriendo, pues mala alimentación, ¿no? Entonces, Ajá. si tú mejoras tu alimentación y aparte mejoras la forma en la que estás tú moviéndote en tu cuerpo, te vas a sentir mejor y tal vez no vas a tener que llegar al punto en el que te dañes tu sistema, ¿no? Así es, porque te equilibras más, estás llevando una alimentación más equilibrada y eso hace que tu cuerpo trabaje de una manera, pues igual, equilibrada y no puedas enfermarte tan seguido o tan frecuentemente que estés cada ratito con medicamentos con Ok. medicamentos. Esa es una Lo que me gran decías ventaja. igual es que haces un tipo de curación que Ujú. ya hablando contigo antes lo conocía como, bueno, me dijiste que se llamaba Theta Healing. Ajá, Este, ¿Qué es el Theta Healing? ¿Cómo es que lo descubriste? ¿Cómo es que te interesó eso? bueno. En sí, el Teta Healing, haz de cuenta que, bueno, uno entre el transcurso del tiempo, pues se va manejando en diferentes canales, diferentes maneras de hacer las cosas. Pero haz de cuenta que me invitaron a tomar un curso. Hay cursos de Teta Healing. Son cursos de fin de semana, son de 3 días. Y bueno, en esos cursos, en realidad lo que se maneja en el curso es la manera de cómo usar las frecuencias. Es lo que también te iba a hablar en la cuestión de la Ujú. homeopatía. Cada medicamento maneja también una frecuencia, igual que nosotros como personas. También manejamos una frecuencia. Entonces, haz de cuenta que en Theta Healing se maneja las frecuencias que manejamos a nivel cerebral. Normalmente todos tenemos desde la alfa, beta, gamma, delta, teta. Ujú. ¿Eh? Y entonces todas esas frecuencias las usamos en el transcurso del día, algunas nada más cuando nos vamos a acostar a dormir, otras nada más dormidos. Y entonces la frecuencia que se llama teta, Sí. haz de cuenta que está gamma y está teta. Gamma y está cuando haz de cuenta vas a caer ya en un sueño profundo, pero ya es un sueño donde pierdes la conciencia y quedas en tu inconsciente y estás dormido, soñando, transportándote a otras cosas en cuestiones de tu mente y de tu sueño, se puede Ujú. decir. Y las frecuencias teta, haz de cuenta que es una línea bien delgadita
entre lo que es estar en el consciente y el inconsciente. Sí, O sea, estás dormido, pero no estás sí, dormido. Estás despierto, pero también estás medio sí, dormido. Y estás en esa línea así. Entonces, cuando uno aprende a manejar esas frecuencias en cuestión de sí, teta, haz de cuenta, llegas a un punto en que puedes estar sacando del inconsciente información ujú, y pasarla a un consciente, dándote cuenta qué es lo que estaba pasando, o qué es lo que pasó, o qué te ocasionó, hablando, por ejemplo, de un padecimiento en cuestiones físicas, sí, ¿no? Por decir. Te pasa algo en tu vida, pum, se te queda un accidente, por decir. Se te queda grabado en tu inconsciente ese accidente. Cuando tú vuelves en sí, que dices, bueno, ya recobré la conciencia, estoy en un hospital y ya pasó el accidente y ya me están medicando y todo lo que tú sí, quieras, dices, bueno, la información que se quedó en el inconsciente no la recuerdas conscientemente porque se quedó atrás en un ujú, inconsciente, pero conscientemente no te das cuenta todo lo que influyó y lo que pasó en ese lapso de tiempo en el que tú estabas inconsciente. sí, Cuando vuelve a pasar cualquier cosa, por ejemplo, que haya sido por decir un accidente de tránsito, que de repente se amarra el coche y pum, se oye el ujú, fregadazo, ¿no? Y ya se oye el fregadazo y bueno, tú tuviste tu accidente, te pasó todo lo que tuviste, ya te medicaron, pasaste el tiempo de medicación y ahorita estás muy bien, pero de repente agarras y vas en la calle y oyes un frenazo y que ujú, chocaron y pum, aunque no fue choque contigo, sino que chocaron a 100 metros de sí, contigo, te sí, apanicas y te viene todo lo que tú sentiste cuando te accidentaste y lo que sufriste y lo que te dolió y pum, te llega todo una sustancia y empiezas a producir sustancias de tu sí, organismo, de que sudas, te pones alterado, el pecho se te sale, o sea, el corazón se te ujú, sale y te pones mal. Y dices, pero ¿por qué si el accidente no lo sufrí yo, lo sufrió sí. aquel? Y el que está ahorita en problemas es aquel, no yo. Pero el asunto es que lo traes ya grabado acá en el Es como inconsciente. una respuesta, ¿no? De tu cuerpo al escuchar, ¿no? Al sentir como ese mismo estímulo. Ajá, así es, eso se quedó en tu inconsciente. Entonces, en el Theta Healing es una variedad muy amplia, pero así infinita, así como dice la palabra infinita. Ujú, Pero hablando de este ejemplo, haz de cuenta que con el Theta Healing puedes entrar como una especie de hipnosis, aunque no es hipnosis porque estás ujú, consciente. En la hipnosis te sacan de tu consciente y te mandan al inconsciente. ajá. Y te pueden manejar y hacer que hagan muchas cosas sin que tú te des cuenta. Por eso a la gente que a veces hace hipnosis hasta se burla de la gente y lo pone en ridículo y hace que haga cosas que ni por aquí tú pensarías que lo Sí. sabías, ¿no? Porque de una de otra manera te están manipulando en tu inconsciente sin que tú te des cuenta y te hacen que hagas lo que te les pegue la gana a ellos. Aquí en Theta Healing, haz de cuenta que entras en un proceso como hipnosis, yo le llamo relajación Ujú. profunda, entras a una relajación tan profunda, pero en esa relajación no estás dormido, pero tampoco estás así completamente Ok, despierto. bueno, ahorita con lo que me estás diciendo, eh, Ajá. yo medito normalmente y puedo decir Ujú. que me siento como así lo que me estás diciendo, ¿no? Como que te relajas y sientes como que estás Ujú. dormido, pero no estás dormido porque estás despierto. Sientes tu cuerpo, sientes Sí. que estás despierto. Sin embargo, estás tan relajado que pareciera que estás dormido. ¿Es más o menos eso? Más o menos, nada más a lo mejor es un poquito más profundo la relajación y la manera de O sea, conectarte. llegas a un punto de relajación mucho más profundo que cuando meditas, ¿no? Que una meditación así Ajá. normal. Ajá. ¿Por qué? Porque, bueno, ahí también depende, como hablábamos, de la persona, ¿no? Hay personas que ya son yogis, por decir Ujú, que le llaman, y esas personas, haz de cuenta que inclusive pueden entrar a ese estado teta o ese estado de relajación, sin estar en posición de meditación, sin estar meditando, sino entrar y salir, así como estamos ahorita sí. hablando, entrar y salir y estar sacando información de lo que están recibiendo en un estado teta y pasarlo al estado consciente, pero así como lo estamos Ujú, hablando. Hay gente que sí lo logra hacer y hay gente que les cuesta mucho trabajo y muchos años de estar en meditación, meditación,
Dicen, ¿y por qué yo no puedo oír lo que ustedes dicen que oyen? ¿Y por qué yo no puedo ver lo que ustedes dicen que ustedes ven? Y yo me meto y yo estoy aquí en meditación y ta, 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 Sí. ta. O sea, es un proceso. Aquí el asunto es realmente, haz de cuenta que entre nuestras glándulas en el cerebro está la glándula pineal y la glándula pituitaria. Sí. Entre esas dos glándulas se produce una sustancia que se llama DMT. Ujú. Esta sustancia que está producida por esas glándulas, lo que hacen es a nuestro cerebro, por decir, Sí. haz de cuenta que lo hace como si fuera, en otras palabras, para que se entienda, como si fuera una antena parabólica, por decir, Ok. que agarra y es receptora y manda señales a un satélite, por Ajá. decir, y en ese satélite recibe tu señal y la puede mandar a cualquiera de los demás satélites que hay en todo el universo. Ok. Ahora, bueno, yo lo que he escuchado del DMT es que la sustancia, como dices, está en el cerebro y y es generada cuando naces y cuando mueres. O sea, que cuando Y todo el tiempo de tu Sí. vida. Lo que pasa es que se te olvida usarla y te hacen que tú no la uses. O sea, entre la información que te dan, entre la manipulación de televisión, radio, gente, médicos, se te da de que tú no puedes tener acceso a esa información ni a esa sustancia, sino como dices, desde que naces a los 3 años y ya cuando estás viejito que te vas a morir o estás en un accidente y te estás yendo para el Ujú. otro lado, produces esa sustancia por un trancazo muy fuerte que recibas en tu vida, Sí. ¿no? Pero la verdad es que no. Puedes estarla produciendo ahorita como estamos sentados y Sí. platicando. La puedes estar produciendo, nada más el asunto es saberla manejar. Sí. Entonces ahí es donde el aprenderla a manejar, a canalizar y mandar la señal. Ahora en estos tiempos, a lo mejor me salgo un poquito del tema, pero ahora en estos tiempos la gente se ha estado ya encaminando un poquito a todo llamarle cuántico, ¿no? Cuántico. Sí. Ajá. Entonces, todo ya para la gente es cuántico, computadoras cuánticas y que la información cuántica y cosas por el Ujú. estilo. Pero en realidad, haz de cuenta que lo están, pues sí, distorsionando un poquito lo que es lo cuántico, porque en realidad lo cuántico sí viene siendo una energía que también nosotros la manejamos y la tenemos, Sí. pero esa se maneja a nivel pensamiento, a nivel sentimiento. Sí. Y es más rápido cuando lo haces con sentimiento a cuando lo haces nada más con el puro Ujú. pensamiento. Tú puedes estar ahorita manejando un pensamiento y ese pensamiento, haz de cuenta que lo quieres, dices, bueno, ok, estoy pensando en tal persona y por decir, mi novia está en Yucatán y ahorita no la tengo aquí, entonces estoy pensando en ella y bueno, de una de otra manera quiero mandarle un abrazo y un beso desde Ujú. aquí. Y entonces cuando tú lo piensas, se genera una sustancia ya en ti. ¿Por qué? Porque estás pensándolo con ganas de Sí. hacerlo, ¿no? Entonces, por un lado sientes un bienestar tú, pero cuando lo haces le aman en otras partes o en otras maneras, muchos le dicen que con un amor incondicional, Sí. cuando lo haces pensándolo, pero no más lo piensas, sino que lo sientes, así como que con qué ganas quisiera que ella lo Ujú. sintiera, estás así, haz de cuenta que esa sustancia, cuando tú estás pensándolo, lo sentiste y lo mandas, es como te decía, pum, mandas por decir tu señal a un satélite y el satélite lo manda a tu pareja, a tu novia que está en Sí. Yucatán, y de repente ella lo siente y dices, ah, caray, ¿cómo es posible que ella haya sentido lo que yo le mandé ahorita que estoy acá y no lo siente dentro de 1 hora, 2 horas, o así como, ahí te lo voy a mandar por Ajá. un email? Es inmediato, o sea, la rapidez es Sí. asombrosa. Entonces ahí es donde la gente ahorita maneja mucho lo de cuántico. Pero en realidad el cuántico es una energía mucho más rápida que lo que conocemos como la luz. Antes se manejaba y decías que la luz era lo más Ujú. fregonazo del planeta y que era lo más rápido que podías y lo que tú podías calcular como con Sí. números de rapidez, lo más rápido que podía Sí. La existir. velocidad de la luz. Pues ahora se dan cuenta que la luz no es lo más rápido que puede manejarse, Sí. sino que es la energía en cuestión de pensamiento y de emoción. Ok. Y eso Yo, lo por ejemplo, tenemos todos. en ese aspecto,
he estado, o sea, yo sí me he metido en cuestión de investigar como científicamente a qué se refieren con lo cuántico. Y ya lo habíamos hablado antes aquí en el podcast. Es como, bueno, o sea, la ciencia en sí, o sea, lo que es la física, que se trata de estudiar los fenómenos físicos, se ha estado Sí. concentrando tanto como que en esta entropía, o sea, irse de lo más grande a lo más chiquito, a lo más chiquito, y buscar siempre lo más chiquito, ¿no? Y que decían que el átomo era el más Ujú. chiquito, pero ahorita ya encontraron que ya no, que hay otro que se llama quartz, y luego que hay otro que hay más chiquito y más chiquito. O sea, Sí. nunca va a dejar de ver más chiquito, y yo siento que ahí es donde entra esta contradicción que tiene ese mismo sentido de ir hacia lo más adentro, cuando, como tú dices, la energía que nosotros tenemos, también podemos irnos a ese pequeñez, ¿no? De lo mismo. Entonces ahí es donde Ajá. yo encuentro la similitud entre lo que dice la ciencia de que sí, hay partículas siempre más pequeñas. Sin embargo, la energía que manejamos nosotros como a nivel de pensamiento también va hacia ese rubro, por así decirlo, solo que no es físicamente, o sea, no lo puedes explicar, no puedes explicar el pensamiento físicamente, no puedes explicar como las ideas y el funcionamiento, lo que yo estoy pensando, no lo puedes explicar, Ajá. no puedes como tangibilizar de alguna forma. Entonces, Sí, pero fíjate, Dani, eh, es lo que se ha complicado muchísimo en cuestión de ciencia, poderlo demostrar científicamente, como dices, pero de que se puede demostrar y palpar y sentir, eso que sí, ni qué. Mira, te voy a poner un ejemplo y yo lo hice, no sé si te lo platicaron, pero si no te lo platicaron, te voy a platicar. No voy a poner nombres, nada más voy a sí. decir. Haz de cuenta que una persona, igual entramos a Teta, al estado Teta, viajó, estuvo visitando a su abuelita que ya está en el más Ujú, allá, platicando con ella, sintiéndola, abrazándola y todo, recibiendo consejos y todo de su abuelita. sí, Pero bueno, yo entre vacilada y no vacilada, pues yo sé lo que se puede sí. hacer. Le dije, ya que acabamos en ese proceso, le dije a esa persona, bueno, ¿qué otra? Ya estamos acá arriba, estamos viajando, ¿qué más te gustaría conocer? Y me dijo que la luna. Ujú, Entonces le digo, ok, pues ya estamos acá, vámonos a la luna, vamos a viajar hacia la luna y me dices, cuando estés en la luna, me dices, ya estoy, ok. Ya que me dicen, no, pues ya estoy en la luna. Le digo, ok, ahora, ¿qué parte de la luna quieres ver? ¿La parte que no vemos, acá de la Tierra para allá, o la parte que sí ujú, vemos? Me dijo, no, pues la parte oculta de la sí. luna. Ah, pues ok. Entonces le digo, bueno, vámonos a la parte oculta de la luna. Bueno, yo de esa parte oculta, pues bueno, te vas documentando, vas leyendo, y vas aprendiendo muchas cosas. Y bueno, entre esas cosas, pues yo sabía y había oído que hay construcciones en ruinas, que se encontraron naves accidentadas, que encontraron muertos entre esas naves. Y o sea que en tiempos anteriores esa luna estuvo habitada, Ujú, ¿no? La parte de que vemos se encargaron de limpiarla, dejarla que no se viera nada y que no pudiéramos percibir nada, pero la parte de atrás pues se quedaron en ruinas, se quedó todo eso. Bueno, yo hasta cierto punto se le puede llamar un poquito manipulación, ujú, pero no la manipulé tanto ujú, porque yo nada más le decía, a ver, búscate por ahí a ver qué ves, y bueno, ya me decía de las ruinas, esa persona empezó a contar lo de las ruinas, yo ya sabía que las iba a encontrar. ujú, Le digo, ¿y a ver, ves algún objeto, alguna cosa? Ya me dice, no, ya me encontré con una nave tipo cigarro, está accidentada, adentro hay muertos, me dio las expresiones de los muertos, cómo estaban, en qué posición estaban y ujú, todo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hice así para que ella estuviera viendo y checando lo que estaba viendo sí. por allá. Pero donde sí yo dije, bueno, ok, aquí es donde empieza la demostración. Ujú, Yo sabiendo lo que iba a pasar, dije, bueno, aquí va a haber una especie de demostración. Le dije, a ver, por allá entre lo que tú ves, le digo, a ver, vamos a buscar, por ahí se habla de una persona que es una mujer y que está como momificada, ujú, ¿no? Buscó y que la encuentra. Y ya me dice, no, sí, es una mujer, está como momia,
Y ya me dice, nada más que tiene muy hinchados los labios, los ojos, como si tuviera cicatrices. Ya me la explicó y me la detalló muy Sí. bien, ¿eh? Ok, ya me la encontraste, ya la detallaste. Y le digo, bueno, a esa persona le llaman la momia de la luna. Mm. Y bueno, ya pasó todo, ya regresamos al aquí y a la hora, como dicen. Y ya no le comenté nada, ni le dije nada, estuvimos tranquilos, ya regresamos, ya estuvo platicando su viaje, cómo se sentía y todo. Y así lo dejé. Al otro día todavía le di un tiempo de asimilación, se puede decir, porque sí es mucha información y todo lo que Ujú. se vive. Le dije, un día de asimilación de todo lo que había vivido y convivido con su abuelita y aparte lo de la luna y todo Ujú. eso. Dije, bueno, vamos a darle un tiempo de asimilación. Y ya cuando al otro día nos íbamos a despedir, en el celular agarré, busqué la momia de la Ujú. luna y salen imágenes Sí. en el internet. Entonces ahí puse imágenes, salió la imagen de la momia de la luna y se la agarré, se la puse en grande y se la enseñé. Y le digo, a ver, ve esta imagen. Y cuando vio la imagen puso una cara de, ¿what? Ujú. ¿Qué onda? Me dice, ¿qué onda? Es la misma que yo vi allá arriba cuando estaba en la luna. A ver, dije, ¿cómo está la onda? O sea, yo no le di esa imagen a Ujú. ella, yo no se la puse, yo no nada, o sea, no hubo una manipulación, no hubo ninguna, ¿cómo le llaman? Que yo hubiera inducido a que viera eso, a que yo se lo Sí. dije, a que yo le puse la imagen, a que no, ella la vio y sí, yo lo único que hice como comprobación para que se diera cuenta que lo que había vivido era real. Sí. Dije, ahora te voy a poner una imagen de lo que tú viste allá, que ya está impreso aquí. Sí. Cuando le puse la imagen, así se sacó de onda y dijo, Ujú. sí, es la misma que yo vi. Ok. Dije, bueno, nada más para que veas que lo que tú viste en un viaje que hicimos, por decir astral, Sí. que es en Teta, lo que tú viviste y lo que tú viste allá es real. O sea, no son cosas imaginarias, sino que es real. Y tan real es, como te decía, una pequeña como demostración es, mira, ahí está una imagen de lo que tú viste Sí. allá. Entonces, o sea, por ejemplo, Ujú. creo que para mí, pues yo no lo viví, ¿no? Ella me lo contó como ella lo sintió y me dijo, y así como tú me lo estás contando, ¿no? Pero por ejemplo, a las personas que nos Ajá. escuchen, que todo esto se les hace increíble, o sea, que no pueden, o sea, ¿cómo es eso posible? Sí, O sea, sacado de la manga, ¿verdad? pero, o sea, ¿cómo se podría explicar? O sea, ¿hay una forma de que, o es hasta que tú lo experimentas? ¿Hay algún tipo de bloqueo en el que tú digas, no se puede hasta que lo sientas? ¿O simplemente hay personas que sí lo pueden hacer y hay otras que no? No, aquí es eso, el conectarte, el agarrar y esa DMT, como por eso te digo que sí la producimos, poderla estimular de una manera. Hay gente que es bien fácil, así como en las Ujú. meditaciones, gente que se mete a una meditación y rapidísimo entra a un canal y rápido empieza que dice, hoy estoy platicando con mi guía, estoy platicando con mi ángel de la guarda, Sí. estoy en otra dimensión, estoy viendo esto, cosas por el estilo. Y hay gente que se la puede pasar años tratando de ver y oír algo y realmente no lo logra, Ujú. ¿verdad? Entonces, ahí depende más bien la manera de canalizar y de qué manera te puede uno inducir a ese estado de alteración de la conciencia, porque sí se altera la Ujú. conciencia. Entonces, todos tenemos esa facultad, porque todos tenemos nuestra pineal, todos tenemos nuestra pituitaria, todos tenemos nuestro cerebro. Algunos, como en todos lados, algunos más dañada que en Sí. otros. Algunos la tienen más limpia, otros la tienen más sana, otros más enferma, pero porque es parte de nuestros, pues, por decirle órganos, que son nuestras glándulas, y ahí depende del el deterioro que cada quien tenga, ¿no? Pero de que se puede usar, se puede hacer y puedes llegar a hacerlo, todos tenemos esa capacidad. Ok. Posiblemente algunos necesiten ayuda y otros no, Sí. pero sí hay maneras de inducirlos, de irlos llevando y así como mi hija por decir me dice, es como si tú fueras un puente en el que las personas van contigo, pasando contigo
y tú los ayudas a atravesar Sí. y los vas llevando de la mano a donde ellos quieren llegar. Y así es, o sea, se puede inducir, se puede llevar ayudándolos cuando todavía ellos no están capacitados por decir o todavía no saben cómo de una manera más consciente producir esa Ujú. sustancia y poder entrar a ese nivel de, de, De estado mental, de estado de conciencia. de estado de conciencia alterado. Ujú, Este, a mí, por ejemplo, a mí me causa mucha curiosidad eso porque, ujú, por ejemplo, la meditación es comprobado que sí tiene sí hay beneficios en ti. O sea, aunque no creas, o sea, no es que no, o sea, tú piensas que todo esto que estamos hablando sea falso o algo así. Si tú meditas, si tú realmente tienes un hábito de meditar todos los días, vas a sentir una mejoría en ti, en tu mente, en la forma en la que fluyen tus pensamientos, en la forma en la que controlas tus sentimientos, vas a ser más consciente en distinguir qué es lo que te está pasando a ti. Vas a así es. disminuir tu estrés, vas a poder concentrarte más. Eso sí está demostrado como más científicamente, ahora sí, de que sí, si lo haces, sí vas a llegar a ese estado tú de conciencia en el que te vas a sentir más relajado y va a haber muchos Sí, beneficios. Pero así aquí es es. donde yo me pregunto, ¿por qué no lo hace toda la gente? O sea, ¿por qué? O sea, ¿dónde es donde cuando alguien lo quiere intentar, dice, no, no puedo o no lo voy a hacer? No sé, eso es, Ujú. ¿tú te has encontrado Sí, con ese tipo de gente o te ha tocado de que sí, diga, no, no, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo? sí. Sí, es también, o sea, tanto en la meditación como en la medicina homeopática es igual. Uno ofrece, uno les dice, les explica, les enseña, pero ahí entra el libre albedrío de cada persona. Dice, bueno, como que esto no es para mí, yo no lo quiero hacer, yo no quiero entrar en ese estado. Puede ser por miedo, puede ser por creencias que ya están bien fundamentadas y metidas en su cabeza, de decir, no, es que eso no está permitido en cuestiones Sí, religiosas. Mucha gente dice, bueno, ¿quién conoce a un muerto que te venga a decir, no? Que nos venga a decir qué es lo que hay allá en el más allá. ¿Quién conoce un muerto que venga a ujú, eso? ¿No? Es una de las palabras muy sí, comunes, como diciendo, todo lo de allá es oculto, así como decir oculto y nadie tiene por qué ujú. saberlo, y hay que mantenerlo en Inexplicable. oculto. Ajá. Quédate con esa información y quédate con que eso no es para ti. Entonces, cuando tú les ofreces que no es cierto, que sí es posible que tú puedes tener acceso, para ellos están tan metidos en sus creencias y en su cerebro que eso no es real, que eso no es cierto, que pues simplemente lo Sí, descartan. Y eso, pues bueno, tiene que ver con la manipulación en cuestiones de televisión, de sí, radio, de internet, de religión, de mi papá, de mi mamá, sí. de lo que me han enseñado en la escuela. Yo, bueno, en una experiencia, Ajá. o sea, personalmente, como te digo, yo siempre he sido como que curioso y no me gusta como que dejarme llevar tan fácil por lo que me dicen, ¿no? Tengo que comprobar que lo que esté haciendo sea verídico, ¿no? Por así decirlo. O sea, tengo que de alguna manera convencerme de que sí es cierto, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de yo empezar a meditar y antes de que yo saber cuál era todo esto, toda esta parte de la inconsciencia, te digo, yo me empecé a meter, de la conciencia, me empecé a meter mucho en lo que era la filosofía, lo que era la física, que era lo que ellos explicaban y cuál era su explicación que ofrecían respecto a la conciencia. Y te das cuenta Sí, que nadie sabe qué es la conciencia. O sea, científicamente nadie te puede explicar qué es la conciencia, nadie te puede explicar cómo es que surge un pensamiento. O sea, no es como que primero pasa el pensamiento por esto y luego pasa por esto. O sea, no hay una explicación como tal, ¿no? Es hasta por ejemplo, estas técnicas en donde está la meditación, donde está esto, donde ahora sí tú sientes, tú puedes estar en ese momento en el que dices, bueno, aquí hay un pensamiento, esto es lo que está pasando, me siento así. Entonces, te digo, yo investigué mucho acerca de eso y me empezaba cada vez a dar cuenta que había relaciones en todas estas como cosas que parecen
muy distintas como lo es la religión, como es la ciencia, como es... Empieza a haber un cierto punto de conexión en donde precisamente la conciencia es eso, ¿no? Por ejemplo, uno de los ejemplos que me gusta poner es precisamente lo que es la religión y las personas que glorifican, o sea, la imagen humana a la que se hace tributo en una religión. Puede ser el budismo, puede ser la religión católica, puede ser otra religión en donde personifican a un ente, por así decirlo, que en algún momento de la historia de esa religión era un todopoderoso, era alguien, una persona iluminada, una persona que podía curar a la gente con solo su presencia, que transmitía palabras de sabiduría, que transmitía tranquilidad. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué pasaba en esta gente? O sea, ¿por qué estaba iluminada? ¿Por qué estaba en eso? Yo es donde conecto que es precisamente ese nivel de conciencia y ese nivel de despertar, por así decirlo, de sentir, de controlar, de estar consciente, ahora sí, de ellos mismos, ¿no? Y es donde transmiten esa energía a los demás. Ajá. Sí, ahí haz de cuenta que volvemos a lo que platicamos hace ratito de lo cuántico, Sí. que tú lo ponías en un ejemplo de irte a lo más pequeñito, 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 y pasas de molécula a átomo, de átomo a electrón, de electrón a todo lo que hay más, como tú decías, de lo quantum y de lo quantum todavía más Sí. para abajo. Y entonces te das cuenta que realmente, en pocas palabras, no somos nada. Si nos vamos así a lo más pequeñito, diríamos, uy, somos enormes, somos grandiosos, somos lo máximo, a comparación de esa pequeñísima partícula que que ni siquiera la puedes ver por microscopio ya. Pero si nos vamos al infinito y al más allá, como dicen, te das cuenta que pues de aquí a lo que tú eres como persona, a lo que es el tamaño del planeta, pues no eres nada. Y si te vas al tamaño del Sol, pues menos. Y si te vas al tamaño de una galaxia, pues ya te jodiste. Y si te vas al tamaño que no nada más es una galaxia, son un fregadal de galaxias, pues en realidad, ¿qué te quedaste tú, no? En realidad no somos nada. Pero al mismo tiempo de que no somos nada, somos mucho. Sí. Y tan así es, a lo mejor me salgo un poquito de tema, pero creo que a lo mejor es para que se entienda un poquito. Tan así es de unas palabras que se usan en meditación mucho en la gente que se dedica a eso, es de que lo que es arriba es abajo, lo que es en grande es en pequeño. No sé si lo has oído tú, pero me imagino que sí. Ajá. Entonces te das cuenta, todo se maneja de una misma manera, así sea un universo, así sea la partícula más pequeñita, es energía. Es energía, sí. Y todo se maneja en base a energía. El asunto aquí es saber manejar esa energía. Sí. Entonces, Sí, justamente ahí es donde entra lo difícil, ¿no? La parte complicada bueno, ahora sé que soy energía, ¿cómo la controlo? O sea, ¿cómo la manejo? ¿cómo le hago, verdad? ¿Has visto la película de Lucy, no? Sí, ajá. Lucy. Que hay un ejemplo así de que traes el 50% ya de capacidad de tu cerebro y luego a un 70, 80, 90. Cuando ya se convierte en 100, deja de ser humana y se convierte en energía. Sí, me acuerdo de él. O sea, resumiéndote la película así, en chiquito. Entonces aquí es más o menos algo parecido así. Entre más vas sabiendo utilizar no estoy hablando de tu cerebro, sino la energía que maneja tu cerebro. Cuando más empiezas a saberla manejar, a saber utilizar esa información que tiene, y no nada más que tiene, que puede recibir y recibe todos los días a través de un montón de fotones que estamos recibiendo por todos lados, te das cuenta que también tenemos un decodificador. Y ese decodificador va a eso, recibe un montón de información de todos lados y lo va decodificando y lo va almacenando y lo va haciendo compacto hasta que encuentras un mensaje por decir y tú lo vas entendiendo. Es un temazo bien Sí, amplio. es que precisamente ahí es donde entra todo esto, porque
por ejemplo, hablando de energía, igual una de las explicaciones que yo encontré era que, no me acuerdo quién lo dice, pero es el campo unificado, en donde está la energía magnética, la energía, como de radiación, la energía, o sea, hay distintos tipos de energía que la ciencia, la física explica, ¿no? Como el magnetismo, ¿no? La atracción del magnetismo, energía de calor, y siempre hay las leyes, ¿no? Que te dicen que la energía no se crea ni se... ¿Cómo? Solo se transforma, la energía se transforma, no solo se crea, sino... Entonces... Ni se crea ni solo se transforma. Exacto, entonces llegas a un tipo de energía que es el campo unificado, que es prácticamente lo que sostiene todo, ¿no? Lo que es el universo, lo que es, o sea, todas estas fuerzas en conjunto es el campo unificado. Y y es precisamente esa energía que vive tanto en nosotros como en los animales, como en las plantas, como en el planeta, como en todos lados. En todos lados. Sí, y te das cuenta que cuando en cuestión de lo quantum y en cuestión de, de la energía, lo más pequeñito, es parte de lo que cuando Einstein sacó la bomba atómica, bueno, pues él se quedó en una forma de cómo dividir, y al hacer una división de un átomo pues, se produce una energía tan fuerte y tan poderosa que puede destruir pues un planeta, ¿no? Entonces, te das cuenta que como una cuestión tan pequeñita puede hacer un destrozo tan horrible, sabiendo manejar. Sí. Entonces, dices, ¿cómo es posible, no? Y así estamos también nosotros. A lo mejor tenemos aquí en nuestro cerebro una glándula tan pequeñita, tan chiquita, que produce unas sustancias tan formidables que si realmente nos dedicáramos a eso, a saberla manejar, podríamos hacer cosas tan formidables que ni aquí a veces tenemos pensado pues sí, ni inimaginables de lo que podemos realmente hacer, pero realmente lo tenemos. Nada más el asunto es que, ya te voy a poner un ejemplo más o menos para que veamos de qué manera estamos tan manipulados en cuestión de información que no nos dejan crecer, ni hacer, ni desarrollarnos, porque de una de otra manera, pues hay intereses por todos lados que no les conviene, ¿no? Que realmente cada quien desarrollemos todas nuestras capacidades. Ahora sí, como decía Luz, desarrollar toda tu capacidad cerebral, ¿no? Entonces, haz de cuenta, se hizo un experimento en Estados Unidos, en una colonia, pues sí, hecha adrede por el mismo gobierno, ¿no? Y en esa colonia, pues bueno, nunca le dijeron a la gente, vas a ser el conejito de Indias, por decir, sino simplemente vendieron terrenos, construyeron así como cualquier fraccionamiento normal. Pero en este fraccionamiento el gobierno puso cámaras, puso antenas, puso frecuencias, y entonces lo que hacía era estar monitoreando el comportamiento de las personas día con día, de la gente que vivía en esa colonia. Entonces, cuando el gobierno agarraba y manipulaba frecuencias en sus aparatos, y empezaba a subir frecuencias o a bajar frecuencias, según lo que ellos querían que hubiera un comportamiento en la gente, me di cuenta que manejaban frecuencias de sonido que no eran conscientemente perceptibles por las personas, sino el inconsciente las jalaba y las entendía. Lo que hablaba hace ratito de un decodificador que tenemos todos instalado. Entonces, haz de cuenta que aunque no las oigas, no las veas, conscientemente están entrando, están atravesando por tu cuerpo, porque también te atraviesan, aunque tú no las ves, pero hay un montón de fotones que nos están atravesando ahorita en nuestro cuerpo, y tú dices, pero pues si estoy aquí, soy material y estoy macizo, ¿cómo es que una frecuencia me va a atravesar? Sí. Pero pues nos atraviesan, nos están atravesando un montón de fotones, un montón de frecuencias. Es como los rayos X. Pues, ándale, por decir, como un rayos X, no te das cuenta y te están atravesando. Y esas frecuencias, de una de otra manera, alteran a otros organismos que tenemos en el cuerpo. Sí. Por ejemplo, hablando de rayos X, son frecuencias y te atraviesan, y de esa manera ellos pueden plasmar en una placa, pero si esa frecuencia es metida con mucha, o sea, por decir otra vez, hablando de la palabra frecuencia,
Si es frecuentemente que te están metiendo esa frecuencia, lo que van a hacer es alterar tu capacidad en física, en la parte donde te están radiando, porque es una radiación, y entonces van a alterar el comportamiento de esas células. Sí. Tan así las pueden alterar que pueden hacerse cancerosas, se pueden hacer una necrosis, se puede formar un problema fuerte en esa parte donde están entrando esas frecuencias. Ahí depende del tipo de frecuencias que metas. Entonces, igual, acá hicieron en ese experimento, agarraron y a las antenas que tenían, a las cámaras y todo, metieron frecuencias. Y empezaron a meterle frecuencias a la gente, y entonces empezaron a decir, ok, vamos con este tipo de frecuencia, la vamos a hacer más agresiva. Vamos a hacer que se estén peleando entre vecinos, en que no se lleven bien, en que se caigan mal, en que si antes convivían y tenían, porque hasta eso tenían un salón de fiestas, sí, por decir, y los programaban, por decir, les decían, ok, para tal fecha vamos a hacer una reunión, va a haber una pachanga y ta, ¿no? Bueno, metían la frecuencia que querían que la gente se comportara en esa pachanga, y tanto podían salir todos bien contentos, jajaja, como todos podían salir bien encabronados unos de otros, ¿no? Sí, entonces así empezaba la manipulación en cuestión de frecuencias, a estar descifrando qué frecuencias podían servir para tal comportamiento. Y bueno, pues ahí te das cuenta, en resumidas cuentas, cómo a nivel de frecuencias de antenas, ahora que están sacando lo de las antenas G5, y en cuestiones de satélites y todas las frecuencias que nos mandan de allá para acá, cómo de una de otra manera alteran el comportamiento de las personas. Yo creo que, bueno, o sea, personalmente yo creo que sí, o sea, como decimos, sí puede haber frecuencias que alteren tu comportamiento y que alteren tus células y deformen de cierta forma tus organismos. Sin embargo, bueno, es que también, como lo dices, justo en la Segunda Guerra Mundial, entre guerras, hubo unos experimentos que se llamaban los MK Ultra, que hacían los gobiernos precisamente para el control y sí, control del humano, porque ellos pensaban que así podían atacar a sus enemigos mediante el control del comportamiento y así. Entonces, esos son experimentos muy famosos precisamente por eso de que utilizaban al humano de unas formas horribles para llegar a ese punto en el que ellos podían controlar a las personas, ¿no? A una masa grande de personas. Ahorita yo creo que o sea, lo que hace la red 5G es acelerar los procesos del internet. O sea, es más que nada presionar los procesos tecnológicos. Pero bueno, yo sé que no es de cierta forma dañino para las personas. Precisamente lo que hace el 5G es que tú vas a tener un acceso mucho más rápido al internet, porque eso es lo que ahorita está revolucionando la era de la tecnología. La tecnología ya ahorita es imparable. Y yo siento que la forma más inteligente de que no caigas en este control, que sí hay, porque hay un control por medio de la información. La información es un control por los medios, por los algoritmos de las mismas redes sociales, en donde así se ha visto cómo puedes llegar a manipular a la gente por medio de la información apuntada, direccionada a cierto tipo de personas y hacer que lleguen a votar por un tipo de presidente, como se vio en Estados Unidos hace unos años, en donde precisamente había una que se llamaba Cambridge Analytics, en donde mandaban mensajes a los teléfonos de las personas que sabían que tenían una inclinación a hacerse de cierto partido, del partido de Trump, y la información que les llegaba y que leían todos los días a las personas los hizo llegar a pensar que sí, cierto, o sea, que esa información era real y que necesitaban votar por por esta persona, ¿no? O sea, yo creo que a nosotros, más que igual infundir a lo mejor algún tipo de miedo en la tecnología, es que tú sepas que tienes esta tecnología al alcance para informarte de una buena forma. O sea, la tecnología no te puede estar controlando a ti, tú tienes que saber cómo estás utilizando la tecnología para llegar a buenos resultados para ti mismo, ¿no?
Yo, en mi Ajá. ejemplo, lo pongo, por ejemplo, este podcast, ¿no? En donde utilizo mi equipo, todo lo que tengo, y utilizo las redes sociales para platicar, para hacer un ejercicio de dialéctica, para reflexionar, para aprender. Y entonces, de esa forma, yo ya no solo estoy, o sea, yo ya no me someto, por así decirlo, a la información y al tipo de cosas que están sucediendo en las redes sociales. Entonces, yo lo que siempre invito es a que reflexiones, a que pienses, hey, esto que estoy recibiendo, ¿me sirve? Primero, ¿me sirve a mí? No hay un sesgo de cierto, o sea, de la información, o sea, de dónde viene, ¿no? ¿De dónde viene esa información? Porque también es muy importante, si viene de cierto noticiero, siempre hay una subjetividad antes que hace un sesgo para que tú cuando lo leas pienses alguna cosa. Y ya está como masticada esa información y te la ponen sobre la mesa para que tú pienses y llegas a unas conclusiones en sí. Entonces, es más que nada ser consciente de todo esto que está pasando y bueno, aprovecharlo siempre a tu favor, yo digo, ¿no? Entonces, Eh, sí, así es, así lo acabas de poner como un ejemplo bien clarito, en el cual de qué manera podemos usar la tecnología para hacer un bien y de qué manera podemos emplearlo para eso, para que en lugar de que la tecnología nos esté manejando a nosotros, nosotros manejemos a la tecnología. Pero desgraciadamente, pues tú te das cuenta que estamos en un porcentaje, por decir muy poquito, de que realmente la gente que sabe usar la tecnología la usa para un bien común y no más para uno mismo sí, o para dañar a sí, otros. Y la mayoría de la gente que lo está usando, más bien está, pues desgraciadamente se usa y a lo mejor se va a oír medio gacho la palabra, pero como zombies, sí. agarran y están siendo manejados de una manera en que la información y todo lo que les pasa, está hecha para eso, nomás, para distraerlos en lugar de, este, de divertirlos, por Sí, no, decir. no, pues sí, de Yo una, utilizarlos para una ajá, buena causa. Sí, o sea, y lo mismo pasa, por ejemplo, con esto, como tú dices, de la tecnología. Es tan fuerte, tan impresionante y cómo la, lo cuántico está manejándose para eso, para hacer más rápido todo, para hacer más rápida la comunicación, para hacer más rápida la respuesta, para tener mayores ingresos, para tenerlos más ajá. rápido, para, para tener todo eso. Pero el problema es ese, ¿no? O sea, ¿para qué se está usando la energía cuántica? Entonces, si nosotros aprendemos a manejar, así como dices, la tecnología, pero también aprendemos a manejar la energía que manejamos en nuestro cerebro de una manera más consciente y de una manera, pues a lo mejor suena medio sangrón, ¿no? Pero más Sí, amorosa con nosotros, con el medio ambiente, con las demás gentes, el sistema, la manera de hacer, la manera de vivir y de convivir sería muy diferente a la que estamos viviendo ahorita. sí. Pero el asuntacho es que está por el otro lado la contraparte, ¿no? Hay gente que la sabe manejar, que sabe manejar esa energía, sabe manejar esa tecnología, pero lo está haciendo con el fin de tratar de sacar provecho, de que yo sea el número uno, por decir, a nivel mundial, en que yo tenga el poder, tenga el dinero, tenga la manera de manipular a todos los demás a mi servicio y ellos crean que están Sí, felices, ¿no? pues, ajá. Aquí yo Entonces, siento que ahí es donde te digo que entra que diálogos, que dialécticas, que la reflexión llegue a las personas para que precisamente eso se cuestionen y, y hagan algo para que ellos no sean para que ellos no sean el blanco. O sea, si tú conoces cómo uh-huh, es que funciona eso, si tú conoces cómo es que funcionas tú conoces cómo es que funciona todo lo que ingieres, tú tienes esa uh-huh. conciencia de saber cómo es que van entrando y saliendo cosas de ti, vas a poder controlar mejor cuál es, hacia dónde te estás dirigiendo, ¿no? Sí, Entonces, sí, es importante lo que hablábamos, o sea, ya más en concreto o resumiendo cosas, sí, sí,
Es bien importante el que escuchamos, o sea, tanto en internet como en la tele, como en el radio, como qué es lo que normalmente escuchamos, qué es lo que vemos, porque eso va a influir en de qué manera te vas a comportar. Sí. Igual, el qué comemos, cómo lo comemos, de qué manera lo comemos, también de una u de otra manera va a influir en tu manera física de cómo te vas a comportar, pero de esa misma manera sabemos que de una u de otra manera en un porcentaje el cómo te sientas físicamente también altera tu manera de pensar y de sentir. Ujú. Entonces, si tú físicamente te sientes bien, pues también acá arriba las cosas más bien se van a ir por un lado más positivo en lugar de cosas negativas, por decir. Y al revés, si te sientes mal, pues normalmente lo que vas a hacer es también producir pensamientos de depresión, de angustia, de miedo, de desolación, pero también es al revés. Cuando tus pensamientos son así depresivos, pues haces que tu cuerpo se sienta mal. O sea, tanto la señal se puede manejar de cuerpo a mental, físico, Ujú. como de físico a mental. Por los dos lados puedes manejarlo. Aquí es el asunto, lo que estábamos hablando es eso, aprender a manejarlo. Sí. Y una de las cosas que tú estabas diciendo hace ratito y bien importantes es dedicarte un tiempo a reflexionar, a meditar, a pensar, a contrapuntear los dos puntos de vista o la mayor cantidad de cosas que te llegan de información y no quedarte nada más en que, ok, así está Ujú. bien, sino que decir, a ver, ¿por qué está Sí. bien, no? A ver si está esto, aquello, entonces empiezas a ver y a cuestionarte, empiezas a crecer tanto físicamente como mentalmente, como emocionalmente, como espiritualmente, y te empiezas a dar cuenta y empiezas a decir, ok, vamos a trabajar de diferente manera, vamos a vivir de diferente manera, y eso me está produciendo un mayor bienestar. Entonces, pues bueno, entre una de las cosas que nosotros tenemos como fundamento en nuestras células y en todos nuestros seres, buscar siempre un Sí. bienestar, ¿no? Nunca estamos buscando un malestar, sino estamos buscando un bienestar. Y todo es tanto mentalmente como físicamente. Sí. Todos los días, todos los días, todos los días estamos. Cuando la cosa empieza a estar mal es cuando ya, en lugar de estar buscando un bienestar, ya estás buscando un Ujú. malestar. Pues ya te está diciendo que ahí ya hay un descontrol, un desequilibrio y una enfermedad que puede ser física o puede ser pues, Sí. mental. Y, y Eh, hablando más, como de, de tu proceso de darte cuenta, o sea, o de tú empezar a relacionar igual esta parte, ¿cuándo fue cuando tú, te diste cuenta de todo esto que me estás diciendo? O sea, o fue la educación, fue que tú te diste cuenta, las personas con las que te juntabas, o cómo fue, por ejemplo, con esto de la meditación o de que me comentabas que no comías carne, de la alimentación. sí. Pues sí, en realidad yo creo que va todo junto con pegado, como dicen por acá. Ujú. Haz de cuenta que hay cosas que ya las traes, bueno, va a sonar así medio sangrón, pero en evolución. Ujú. O sea, ya las traes a veces desde nacimiento o desde antes de nacer, ya vienen implantadas y ya nada más es cuestión de que se vayan desarrollando, Ujú. ¿no? Y que de una de otra manera tú le des el desarrollo y por dónde te encamines. Sí. Entonces, en mi caso, hablando ya en particular, pues das de cuenta que desde chico se daban cosas, se veían cosas y bueno, yo me daba cuenta que una de mis cualidades, por decir, cosas que estaban descompuestas, aunque yo no supiera por decir de mecánica, por Ujú. decir, cosas que estaban descompuestas, de repente me ponía, desarmaba, pum, 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 y cuando menos me daba cuenta ya las había arreglado. Sí. Y al final de cuentas no sabía ni cómo le había Ujú. hecho. Pero funcionaban. Sí. O sea, en realidad volvían a funcionar y quedaban arregladas. Pues no sé si te acuerdas algunas veces de unas planchas y de unas cosas que ni siquiera nunca las había abierto, ni siquiera las había Ujú. abierto. Y de repente se ponía, las desarmaba y, pues aquí, pum, pum, y pum, salían y se Ujú. arreglaban. Y hacía muchas cosas hablando de cosas así. Pero en cuestiones de las otras, pues igual. Te vas dando cuenta que traes
aptitudes, por decir, Ujú. y que parte de lo que tú vienes a hacer en este plano o en este mundo es parte de eso, ¿no? Tienes esas cualidades o esa manera de hacer las cosas para poder ayudar a más gente. Sí. Entonces, a veces te quieres zafar de ese compromiso porque es un compromiso grande y a veces te quieres zafar y de una o de otra manera como que te dan un jalón de orejas y te dicen, nene, por ahí no es tu camino es por acá y tú viniste a esto y tienes que hacer Ujú. esto, ¿no? Y dices, bueno, ¿dónde quedó el libre albedrío si yo no quiero hacerlo? Y me vuelves a jalar a lo mismo, Sí. ¿no? Y ahí es donde como lo que se le llama, hay pactos o acuerdos o contratos, así le llaman también en las Ujú. meditaciones, que ya hiciste antes de venir. Oye. Este, Pero, por ejemplo, o sea, bueno, pues esto, así como tú me lo estás contando, es como, como ya después te diste cuenta. O sea, por ejemplo, cuando eras niño tampoco comías carne, o sea, no te gustaba la carne, o poco a poco, o sea, ¿cuáles fueron sí, tus referencias en lo que tú dijiste, ya no voy a hacerlo, o voy a hacer esto? ajá. Hey, haz de cuenta que sí, desde chico fui medio sangrón. En cuestiones de la alimentación, pues tú me conoces de Sí. muchos años. Pero de repente empecé a crecer de tamaño en mis hormonas, en mi desarrollo. Y sí, yo comía carne, comía birria, comía pollo. Mi papá me llevaba ahí al Tenampa, ahí a la Plaza Sí. Garibaldi, a comer birria. Nos compraba unas tortas de pollo y unas cosas bien ricas en aquel entonces, yo Ujú. decía. Y sí estaba acostumbrado a una comida así, pero fui desarrollándome también hormonalmente, se puede decir, y de repente la cebolla ya no me gustaba y tú sabes que no me Ajá. gusta. Y el ajo y algunas cuestiones así alimenticias me fui haciendo más sangrón. Sí. Y la verdad ha sido un proceso de todavía a mi edad de adaptación en cuestión de alimentación, en tratarme de adecuar a lo que la mayoría come para yo poder comer también, porque muchas de las cosas que la mayoría come, pues a mí no me Sí. agradan. Entonces, pero cuando yo salgo a algún lugar que no es mi lugar de ambiente, mi casa, lo que yo ya conozco, donde me puedo alimentar, y tengo que salir a otro lado, pues todo lo que encuentras es lo que normalmente se Sí. consume y encuentras muy poco de lo que a ti te Ujú. gusta o lo que tú estás acostumbrado a comer, entonces sí le batalla un poco por ese lado. Pero así es en las otras cuestiones, pues igual. Siempre fui medio retraído y bueno, pues también me conoces. En cuestiones de convivencias, pues no soy así muy fiestero, no soy de mucha convivencia, no soy de mucho, como decir, ambiente, que sí me gusta Sí. convivir y estar, pero no a lo normal, se Sí, puede sí. decir. Entonces, pues siempre me fui, no sé, parte de lo que ya traes instalado en tu físico y en tu mente, se puede decir, o en tu Ujú. alma, son las inclinaciones a las que tú vas a ir haciendo, ¿no? O llevando. Ya de más grande, pues sí, fui hasta cierto punto, fui queriendo no hacer lo que hacía o lo que yo tenía que hacer. Me quise ir desviando un poquito, ser un poquito, híjole, no sé, te digo que va a sonar sangrón, No, pues no. pero así como más normal o más común, Sí. más bien. La palabra es más común. Y y bueno, pues me fui dando cuenta que eso no me llenaba. Sí. O sea, que sí podías hacerlo y podías estar, pero no te sientes bien. O sea, no me sentía bien, no me llenaba, no me sentía de acuerdo ni conmigo Ujú. mismo, ¿no? Entonces empieza el proceso de búsqueda, que es el que tú ahorita me estás platicando. Estás en una búsqueda de información, en una búsqueda de interiorización, de saber quién eres tú, qué eres tú, para qué eres tú, qué es lo que vienes a hacer aquí. Y empieza todo un proceso más fuertecito en cuestiones de Sí. esas, ¿no? De inquietudes, de respuestas, de buscar respuestas. Y ahí es donde depende con quién te juntes, en qué te metas, en lo que tú busques, Ujú. es lo que vas a encontrar. Y entonces, por ejemplo, pues por decir, ¿no? A la gente, hay un dicho que dice que la gente buena busca a la gente buena y la gente mala busca a la gente mala, Ujú. ¿no?
y de esa manera hace sus grupitos y hace su manera de convivir y su manera de hacer. Bueno, pues bueno, es un proceso. Vas buscando información entre lo que a ti te gusta, lo que a ti te llama y lo que te hace sentir bien. Y por ahí es donde tú empiezas a moverte, ¿no? Empiezas a buscar información, a buscar que te sientas bien, que te desarrolles bien, que eso te empieza a llenar. Sí. Y dices, bueno, pues de aquí soy, como dicen. Ok. Lo vas entendiendo, lo vas sintiendo. Y bueno, ahí va el proceso de entre aprendizaje y el saberlo aplicar. Sí. Entre el aprendizaje, mucha gente tiene la idea de que venimos a aprender aquí a este mundo. Sí. Y que la manera de aprender es a trancazos, o sea, de la manera más grotesca y más gacha, ¿no? Que estamos acostumbrados a aprender a golpes, ¿no? Y que si la vida no te golpeó, no vas a aprender. Bueno, yo estoy en contra de esa creencia y bueno, yo sé que cuando tú estás abierto a aprender, no necesitas que te lo impongan, ni a trancazos, ni de una manera dura, sino que de la manera más fácil y sencilla, ¿no? ¿Por qué? Porque estás abierto a eso, a aprender. Entonces, el asunto es estar abiertos, lo que se maneja también entre la filosofía de los yogis y de la gente que se dedica a las meditaciones, el dejarte fluir, el sentir, el sentir las cosas y el saberlas aceptar, y al aceptar también hacer que puedan fluir tranquilamente sin que te alteren en gran parte tus mecanismos de defensa, y puedas de esa manera estar más abierto a recibir las señales y el aprendizaje que todos los días la tenemos a la vista, lo tenemos en nuestras frecuencias que día con día nos atraviesan, lo tenemos en lo que oímos, en lo que percibimos, en lo que sentimos, en la convivencia. Sí. Todo eso es estar un poquito más abierto y de esa manera ser más perceptivo y a empezar a manejar nuestros decodificadores de tal manera que puedas entender lo que, por decir de una manera, ¿no? Así media coloquial de la gente, de una manera de lo que la vida te viene a enseñar, por decir. Okay. Entonces, así fue como, o sea, tú en esa búsqueda fue donde, con esto que tú me estás diciendo, con tu forma de pensar y así, fue que conectaste con otro tipo de gente que pensaba igual que tú, que tenía como que este mismo, como... Canal. Sí, ajá. Empezaste, o sea, que físicamente o te enteraste por otro lado, alguien te dijo de esta persona o simplemente fue que encuentros casuales en donde conectaban de cierta forma con esta forma de percibir la vida, por así decirlo. Así es. Y tanto puede ser como gente física, por decir, como puede ser con gente o entidades que no son de esta dimensión, ¿no? Okay. Sino que aunque no las veas físicamente, percibes y te van guiando. Por eso muchos, bueno, no muchos, toda la gente tenemos nuestros guías que ahí están en espera de que tú le digas, órale, vamos, ayúdame, enséñame, dame clases, por decirle, muéstrame cómo hacerle, cómo esto. Y cuando tú te abres y te dejas fluir, es más fácil que puedas percibirlos, sí, y puedas entender los mensajes que tienes para tú poderte desarrollar en este plano y en otros planos mejor. Sí, ok. Entonces, sí recibes ayuda y bueno, muchas veces, como les he dicho, ¿cuántas veces te han salvado a ti la vida sin que tú te des cuenta? Porque, por decir, tú ibas caminando por una calle y sin que te dieras cuenta, ¡pum!, por un ratito, por cualquier cosita, ¡pum!, pasó un coche hecho la fregada, que tú ni siquiera te diste cuenta que tenías que brincar o que tenías que saltar, o que por una milésima de segundo, si no hubiera sido por eso, ya no estarías en este plano, estarías ya muerto, por Sí. decir. Y cuántas veces sin darte cuenta te han salvado,
te han quitado problemas, te han quitado de unas broncononas que a lo mejor te hubieras metido, y por cuestiones de decisiones que a lo mejor dices, bueno, ¿y por qué decidí eso si no es lo que yo quería? Porque a veces pasa que tomas decisiones y dices, bueno, pero ¿por qué lo hice si yo ni siquiera quería eso? Y bueno, y cuando ya te das cuenta que la decisión no era la que tú querías, pero era por tu bienestar, porque era algo que iba a ser para bien tuyo, no para algo malo. Y dices, bueno, ¿y quién se metió ahí? ¿Quién se metió ahí sin mi permiso? Pero sí tenemos así nuestros guías, nuestros protectores, nuestros maestros que están ahí para ayudarnos. Y la cuestión es eso, ¿no? A estar abiertos, a dejarte fluir, a estar perceptivo y poder realmente, pues, a aprender, pero parte de ese aprendizaje, a final de cuentas, te vas a dar cuenta que más que nada es dejarte fluir, dejarte vivir, a apreciar lo que te está tocando vivir en el tiempo y en la hora que estás ahorita, aunque no lo entiendas, aunque ahorita lo juzgues y digas, pero ¿por qué? Si esto yo no, y esto y aquello. Simplemente aceptas, te dejas fluir y tratas de entenderlo y vas a ver que las cosas se manifiestan de diferente manera a lo que normalmente nosotros juzgamos. Y lo juzgamos y lo tenemos como que yo esto es lo que quiero, y a veces no es lo que nos conviene. Entonces ahí es donde entra lo que a veces tenemos entendido como libre albedrío, y creemos que nosotros tenemos la capacidad y que todo lo que nosotros queramos es lo que vamos a hacer. Y bueno, oh, surprise, te vas a dar cuenta que a veces sí y a veces no. Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por estar aquí en el podcast. Fue un gusto, un placer estar hablando contigo. A toda la gente, ya saben, gracias por estar aquí, gracias por dejar tu like, por compartir todo lo que hacen. Bueno, gracias. Ahí después los comentarios que hagan preguntas, lo que quieran, pues ahí después si gustas, me las pasas, te contesto, se las contestas y ahí vamos. Sí, igual, si a la gente le gustó esto, si no, de todos modos, seguramente va a haber otra plática contigo, entonces, bueno, ya será, ¿no? Ya nos estaríamos viendo. Muchas gracias. Igual. Bye. Gracias a ustedes, cuídense. Bye.